Muy bien, listo. Acá ya tengo las preguntas que me habías enviado vía chat, así que vamos a proceder a desarrollarlas. A ver. Miss, envié 3 más. Ya. Y entonces vamos a comenzar con las primeras que me has enviado. A ver, son dos, tres más. Ya. Con las primeras dos que me enviaste vamos a comenzar, ¿ya? A ver, ¿qué tema es? Sistema digestivo. Ujú, el otro. Bien. Muy bien, te dice, la primera pregunta que me envías, ¿no? Te indica, ¿no? Se sabe que Jaime, ¿no? Eh, el 92% de la absorción ocurre en el intestino delgado, ¿no? Que es la porción más larga del tubo digestivo. Exactamente. Muy bien. Luego te dice, ¿no? Si él pudiera medir y comparar la absorción a través de una porción de 3 centímetros cuadrados de pared de estómago, yeyuno y colon, la absorción en el yeyuno seguiría siendo mayor. ¿Y esto es debido a qué? Entonces, vamos a recordar así muy, pero muy rápidamente con respecto a las diferentes estructuras, ¿no? En este caso, estamos viendo en esta diapositiva, ¿no? Que los principales segmentos del tubo digestivo, ¿no? Está justamente comenzando con la boca, luego viene este primer conducto faríngeo, luego el esófago que se comunica con el estómago, y de ahí viene el intestino delgado y finaliza en el intestino grueso. El intestino delgado está de alguna manera conformado por 3 segmentos. Un primer segmento bastante pequeño de 25 centímetros que corresponde al duodeno. Y luego le sigue el yeyuno, el ilion, que son, ¿no? Segmentos del intestino delgado que están bastante especializados para la absorción. Muy bien. Entonces, te dice la pregunta, ¿no? La absorción en el yeyuno seguiría siendo mucho mayor respecto al estómago, respecto al colon. ¿Y esto se debe a qué? A ver, ¿qué ocurre a nivel de yeyuno? Vamos a ver. Te dice, el pH del yeyuno incrementa el paso de sustancias, las membranas del estómago y el colon son impermeables, la absorción en el yeyuno ocurre por transporte en masa, las paredes del estómago y colon son muy delgadas. El yeyuno presenta una mayor superficie de absorción. Entonces, a ver, Ana, ¿cuál crees que sea ahí la respuesta? ¿Cuál es tu duda ahí justamente? ¿Por qué tienes duda en esa pregunta? Miss, ese dato no lo manejo. Así como están en las diapositivas, esos datos me los sé, pero según lo que dice la pregunta, no. Ya. Entonces, si te dice que están comparando 3 segmentos, ¿no? De un tejido proveniente o colectado tanto de estómago, yeyuno, como también de colon. Y como te acabo de mostrar en esta imagen, ¿no? Es en la zona del intestino delgado donde ocurre la principal parte de la absorción, ¿no? Y acá está, lo estamos viendo, ¿no? Específicamente en la zona de yeyuno e ilion. ¿Oye? ¿Y esto a qué se debe? Sucede que a nivel de intestino delgado, ¿no? Vamos a encontrar estas llamadas vellosidades, las que a su vez van a presentar las microvellosidades que le garantizan tener una mayor superficie de absorción. ¿Ya? Quiere decir que estos repliegues que vamos a encontrar aumentan justamente mayor área para que pueda darse con mayor efectividad la absorción.
Por eso que de las alternativas que se te muestran a continuación, ¿por qué será que a nivel de yeyuno puede darse la absorción a una tasa mayor debido o respecto al estómago y el colon? No necesariamente es el pH, ¿no? No es que sea la membrana del estómago y el colon sean impermeables, no, no es eso, sino básicamente es que a nivel de yeyuno hay una mayor superficie de absorción debido justamente a la presencia de estas vellosidades intestinales. Por lo tanto, la clave, ¿no? De esta primera pregunta que me envías estaría en la E de Nan, ¿ya? Hasta ahí está claro la consulta que tenías. ¿Por qué? Miss, entonces podría decir que el yeyuno como que se especializa en la absorción. Claro, es yeyuno e ilion. Los dos últimos segmentos del intestino delgado es donde se da la mayor tasa de la absorción de los nutrientes, ¿no? Y lo tenemos justamente en estas imágenes, ¿no? Que te había mostrado, ¿no? A ver, aquí. Bueno, acá te muestra cómo es la estructura de una vellosidad, ¿no? Pero estas vellosidades a su vez tienen microvellosidades como estamos viendo a continuación, lo que aumenta pues justamente la mayor superficie y por ende mayor tasa de absorción, como te digo, a nivel de intestino delgado. Muy bien. A ver, luego, a ver aquí. Y claro, y acá te está mostrando un esquema también bastante genérico de qué exactamente, ¿no? ¿Qué específicamente podría absorberse a cada nivel del tubo digestivo, ¿no? Tanto a nivel de yeyuno e ilion, como también a nivel del colon, ¿no? Del colon, qué cosas se absorbe, ¿no? Pero básicamente es a nivel de intestino delgado, siendo los últimos segmentos yeyuno e ilion, donde se absorben los nutrientes, resultado justamente del proceso digestivo. Recuerda que el objetivo de la digestión es justamente degradar estas macromoléculas en pequeñas moléculas que puedan ser absorbidas por el intestino. Dime. Disculpe, la microbiota bacteriana, ¿en dónde se encuentra? ¿En el colon transverso o en el, en el descendente? La microbiota, tú me hablas de las bacterias, ¿no? Intestinales, te refieres, ¿no? A ver, me esperas un ratito. Voy a buscar una imagen del intestino. A ver, ¿dónde está? Muy bien. Básicamente, esta microflora va a colonizar, ¿no? Justamente la zona inicial del intestino grueso, ¿no? Aproximadamente cerca a la zona, por aquí, ¿no? O sea, colon ascendente. A ver, ¿dónde estamos? La zona del colon ascendente, ¿no? Donde se van a ubicar, ¿no? Si bien es a lo largo del colon, ¿no? Pero justamente es las zonas más aledañas a la zona del intestino delgado, es donde colonizan la mayor concentración de bacterias que se encuentran en simbiosis. ¿Ya? Entonces, eso es en cuanto a las bacterias, ¿no? Que van a estar colonizando. Pero también vamos a encontrar no solamente en el intestino grueso, también como te decía, a nivel intestino delgado, también hay una microflora intestinal. ¿Ya? Quiere decir traducción cerca al ilion distal, como en la zona del colon, ¿no? Vamos a encontrar mayor concentración de bacterias que van a ser relevantes para tu cuerpo, ¿no? A ver.
Pero Sí, ¿en dime. qué parte? ¿En el transverso o en el descendente? Ah, a ver. Lo que pasa que cuando te decía hace un momento, la concentración varía. No es que estén solamente restringidas en un solo espacio, ¿no? La concentración de bacterias va a ir creciendo a lo largo de que aumenta justamente la distancia en cuanto al tubo digestivo. Por ejemplo, encontramos inclusive en el intestino delgado, ¿no? Encontramos cerca, como te decía, si el intestino delgado está dividido en la zona de duodeno, yeyuno e ilion, en el ilion distal vamos a encontrar una concentración que va a ir en aumento, ¿no? En la zona del intestino grueso, en la zona del colon, o sea, tanto el colon ascendente y transverso, ¿no? Entonces, como te digo, aquí podemos encontrar estos grupos bacterianos, ¿no? Podemos mencionar bacterias del grupo Firmicutes, bacteroidetes, ¿no? Que van a constituir un porcentaje, pues, importante, ¿no? En la microbiota propia de este intestino. Ya, por eso que yo no puedo decirte que solamente encontramos acá, no, se encuentran así distribuidos a lo largo del intestino. Es más, la formación de las heces, recuerda que no solamente se lleva bacterias vivas, también bacterias muertas, un gran porcentaje. Ya, porque quiere decir que a lo largo del todo del intestino grueso podemos encontrar esta microbiota intestinal. ¿Ya? Ok, ok, Miss. Muy bien. Entonces, a ver, siguiente. Entonces, hasta ahí con respecto a esta primera pregunta, a ver, ¿dónde estoy? No, está claro que la clave allí, pero déjame buscar mi marcador que está por acá. Esa sería la clave. Muy bien, hasta ahí, me imagino que está claro. A ver, para quienes están uniendo a la reunión, se está trabajando algunas preguntas que están siendo colgadas a través del chat, así que si de tener alguna consulta en particular, duda, por favor, ir colocando sus consultas que yo voy a estar respondiendo de manera, pues, a medida que se vayan colgando las preguntas o proponiendo las preguntas. En este momento estoy desarrollando unas preguntas que su compañera Ana ha colgado de manera ordenada. Ya se ha resuelto la primera pregunta, así que procedo a realizar la siguiente. Mm. A ver, en la otra pregunta corresponde, te dice, ¿no? Te dice, el caracol es un molusco gasterópodo marino, terrestre, o como también hay de agua dulce. Es pulmonado, que tiene la concha en espiral bien desarrollada y capaz de alojar todo el cuerpo del animal, ¿no? Posee un sistema digestivo único para adaptarse a su hábitat y estilos de vida. Disculpen. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta sobre o respecto del sistema digestivo en caracoles?
Y acá teníamos justamente con respecto al sistema digestivo en el caracol. Dime. Disculpe, sí, sí sé acerca de la digestión extracelular y eso. Mi duda estaba entre la C y la E. O sea, sé que la C está bien, pero la E, como que si digestión extracelular sí estaba bien, pero no sé si por lo último, como que antes de absorber nutrientes, eso de ahí no lo entendí. O sea, no sé si por eso se eliminó. Ya, entonces te decía, ¿no? Tenemos que buscar la respuesta o afirmación correcta. Te dicen la A, no tienen sistema digestivo ya que obtienen sus nutrientes directamente de la fotosíntesis, entonces en automático tú vas descartando este de acá, ¿no? Tú vas descartando, entonces no es la A, te dice después. Es un sistema digestivo simple con un estómago que realiza la digestión mecánica de los alimentos. Mm, también debe haber química. Es complejo con estómago, intestino, glándulas digestivas para la digestión química. A ver, vamos a ver. No presentan sistema digestivo ya que no hay diferenciación de tejidos ni órganos. Entonces descarto esta. Presenta una digestión extracelular antes de absorber los nutrientes. Antes de absorber los nutrientes a través de su concha. A través de su concha, a través de su concha, dicen, ¿no? Mm, 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 mm. Antes de absorber los nutrientes a través de... da a entender que los nutrientes están siendo absorbidos por la concha. Y ellos tienen un orificio de ingreso. Y este orificio de ingreso es la boca. Entonces, la E... mm, simplemente recuerda que la concha tiene una función de protección, ¿no? Y también evita la pérdida de agua por evaporación, ¿no? Pero que tenga que ver con la absorción de los nutrientes, no. Entonces, la E la descartas. Si bien tiene digestión extracelular, sí, pero no es la alternativa. Es esta, ¿ya? ¿Hasta ahí está claro? Sí, mis. Muy bien. A ver, voy con la siguiente pregunta. A ver, me lo enviaste por aquí. Ya son 3 preguntas adicionales que tengo por aquí. A ver, te lo voy a presentar. Entonces la pregunta continúa siendo del tema de sistema digestivo, ¿cierto? A ver. Sí, mis. Ujú.
A ver. Esteban sufre diabetes tipo 1 y necesita inyectarse insulina a diario. Un día no encuentra el dispositivo, por lo que decide beberla, esperando su efecto. Esta forma de administración oral de la insulina no tendrá efecto, ya que, ¿qué sucederá? Para recordar algo importante con respecto a la diabetes, y me voy para eso al tema en que se explicó, ¿no? Lo de la diabetes, que fue el tema de la semana 8. Recordarás que el páncreas, ¿no? El páncreas saludable va a producir una hormona llamada insulina, la cual es una hormona proteica, ¿no? Que va a tener un receptor en la zona extracelular, ¿no? De la membrana de la célula a la cual va a ingresar, ¿no? Esto da lugar a que la interacción hormona-receptor desencadene señales que permite el ingreso de glucosa. En el caso de la diabetes tipo 1, el páncreas no produce insulina. Por lo tanto, la persona se tiene que inyectar insulina para que la glucosa pueda ingresar a la célula. Muy bien. Entonces, esta hormona, como toda, debe circular por el torrente sanguíneo para que pueda llegar a su célula objetivo, aquella que vaya a tener su receptor. Muy bien. Dicho esto, ¿qué pasaría, por otro lado, si esta persona, en este caso Esteban, que sufre diabetes, en vez de inyectarse la insulina, se la toma? Entonces está tomando o ingresando a través de su tubo digestivo una hormona de naturaleza proteica. Entonces, obviamente no tendrá efecto porque el sistema digestivo se encargará de degradar la insulina, porque pensará pues de que se trata de algún nutriente que está ingresando por la boca, porque es el punto de inicio o vía de entrada del alimento. Entonces, ¿qué va a suceder con la insulina? Te dice, pérdida de integridad en el estómago y a nivel de duodeno, ausencia de enzimas digestivas específicas, fragmentación por secreciones hepáticas, incapacidad de incorporación al enterocito. Entonces, ¿qué crees que vaya a suceder? ¿Por qué, ¿por qué no tendrá efecto? ¿Por qué esta hormona no tendrá efecto? Porque al ingresar vía oral va a ser degradada, ¿no? Y recuerda que ¿dónde se inicia la degradación de las proteínas? En el estómago, ¿cierto? Entonces, esta primera está correcta, ¿ya? Hay una pérdida de la integridad a nivel del estómago. A ver, ausencia de enzimas digestivas específicas. Esta forma de administración oral no tendrá efecto porque hay ausencia de enzimas digestivas específicas. ¿Qué tiene que ver eso? A ver. Fragmentación por secreciones hepáticas. Incapacidad de incorporación al enterocito. Incapacidad de incorporación, claro. Ahora, recuerda que la secreción hepática, o sea, el hígado produce la bilis se encarga de emulsificar las grasas, no está muy relacionado, pero cuando dice incapacidad de incorporación, significa que la hormona no puede ingresar a través, en este caso, de una célula enterocito, de una célula intestinal, ¿no? No va a estar, como bien dice, toda bien conformada y puede atravesar esta célula.
Por lo tanto, por esas dos razones, la insulina no podrá ingresar a la vía sanguínea, dado que como ingresó al tubo digestivo, por un lado se degrada y por otro lado, aun si no es degradada, no puede atravesar la membrana de la célula intestinal. ¿Ya? Por esa razón que la 9, la clave de la pregunta que me has indicado, está acá. Miss, ¿qué son los enterocitos? Son las células del intestino. Muy bien, son las células intestinales. Esos son los enterocitos. ¿Listo? ¿Alguna duda respecto a esta pregunta? No, Miss, está bien. Muy bien. Muy bien, chicos. Para quienes se están incorporando, veo que se han incorporado más. El día de hoy estamos desarrollando preguntas que se me está indicando a través del chat. A medida que ustedes vayan colgando sus preguntas, vamos a ir desarrollándolo de manera ordenada. Ya vayan colgando sus dudas, sus consultas. Yo de manera ordenada estoy desarrollando cada una de estas. Muy bien. Entonces, ya desarrollé hasta aquí la tercera pregunta, ¿verdad? La tercera pregunta que me propuso Ana. Ahora me voy a una cuarta pregunta que también Ana me propuso. Y que tiene que ver con las reservas, dice acá, de glucógeno. Te dice, las reservas de glucógeno dependen del exceso de glucosas producidas por la hidrólisis en la digestión. Entonces, podemos afirmar que la ausencia de enzimas a nivel intestinal no permitiría producir directamente a los monómeros del glucógeno. A ver, esto hay que recordar un poquito la teoría. Recuerda que cuando hablamos de glucógeno, el glucógeno es un polisacárido. Muy bien, el glucógeno es un polisacárido que está constituido por unidades de glucosa, ¿ya? O sea, el glucógeno viene a ser la asociación de glucosa más glucosa más glucosa más N-glucosas. Luego viene, pues, una enzima puede venir y degradar por aquí, degradar o romper, mejor dicho, los enlaces por aquí, por aquí, por aquí. Pero ¿cuáles serán esas enzimas? A ver, vamos a ver. Entonces te dicen, ¿no? Entonces, si hay reservas de glucógeno, ¿no? Dependen del exceso de glucosas, claro. Por otro lado, para que se haya formado glucógeno, significa que ha habido alguien que se ha encargado de unir todas estas glucosas. ¿Ya? Hay alguien que se ha encargado, pues, de unir todas estas glucosas que están en exceso. Porque recuerda que si aumenta la concentración de glucosa en sangre, rápidamente esta glucosa es juntada para formar el glucógeno a nivel del hígado, para que sea utilizado posteriormente como reserva. Entonces, te dice, la reserva de glucógeno depende del exceso de glucosas producidas por la hidrólisis en la digestión. Entonces, podemos afirmar que una ausencia de enzimas, ¿de qué tipo? A nivel del intestino, te dice, o sea, estamos viendo que estas enzimas se ubican en el intestino, te está dando otro dato, se ubican en el intestino, no permitiría producir directamente estos monómeros de glucógeno, ¿no? No permitiría producir glucógeno. Ajá. Entonces, no permitiría producir, a ver, pero te dice enzimas. ¿Cuál será acá una enzima?
La amilasa, muy bien, la amilasa tiene que ver con el almidón, la disacaridasa. Ujú. Y además tiene que estar a nivel del intestino. Ujú, ujú. Miss, ¿la colecistoquinina de qué se encarga? Ya la colecistoquinina está acá, pero al igual que la secretina, a ver dónde está, son hormonas, ya son hormonas. Bueno, entonces podemos afirmar que la ausencia de enzimas, entonces la colecistoquinina y la secretina son hormonas. A ver, y una hormona no es una enzima, no. A ver, a nivel intestinal no permitirá, dice, podemos afirmar que la ausencia de enzimas no permitirá producir directamente monómeros de glucógeno. Si no permitirá producir monómero de glucógeno, ujú, y sé que estábamos hablando del hombre, ¿no? O no dice de dónde, a ver. No menciona. Ujú, ujú, ujú. Ya. La milasa, si bien sabemos que es una enzima, mm, digiere almidón, también podría digerir glucógeno, también en unidades libres. Entonces, podemos saber, si hay reserva de glucógeno y sabemos que eso depende del exceso de glucosas, podemos afirmar que la ausencia de la enzima tal no permitiría producir no permitiría producir directamente monómeros de glucógeno. Podemos afirmar que la ausencia, o sea, que imagínate que no esté, a ver, ujú. Y a nivel intestinal, sí, a nivel intestinal podemos encontrar tanto amilasa como disacaridasa, sí. Ujú. Ya, ausencia de amilasa, a ver, si fuera de amilasa, si no hay amilasa, no se degrada, no permitiría producir directamente monómeros de glucógeno. Y si fuese disacaridasa, esta degrada, pero esto la disacaridasa degrada disacárido. Ya, entonces, en esta pregunta se está hablando de ausencia de ciertas enzimas, pero también te dice que se encuentra en el nivel intestinal, o sea, no es cualquiera, porque recuerda que las enzimas se encuentran o se van a encontrar en ciertas zonas. Ya, entonces la secretina viene a ser una hormona, al igual que la colicistoquinina. Las dos son hormonas. Entonces te están preguntando por enzimas y tú descartas esta. Entonces, recuerda que cuando hablas de una reserva de glucógeno, se puede hacer una reserva cuando hay exceso de glucosa, ¿no? Entonces,
Si hay ausencia, dice, de ciertas enzimas, no podrá producirse glucógeno. Quiere decir que si no se produce glucógeno, quiere decir que no hay unidades o no se ha estado degradando unidades de glucosa, ¿ya? Entonces quiere decir que si la amilasa, por ejemplo, no está degradando el almidón, porque la amilasa se encarga, aunque la amilasa puede generar, voy a retroceder, ¿ya? El que se encarga ya de generar unidades de glucosa definitivamente es la disacaridasa. ¿Sabes por qué? Porque la disacaridasa degrada los disacáridos ya definitivamente en unidades de glucosa. Y si la disacaridasa no degrada los disacáridos y no se forman unidades de glucosa, no podrá indirectamente o no podrá formarse pues glucógeno, que es la fuente o la reserva. Por esa razón, y todavía está diciendo a nivel intestinal, te está dando ubicación. Entonces, es a nivel del intestino con el jugo intestinal que se degrada, mejor dicho, que se produce disacáridos, ¿no? Que se producen, perdón, o que se descarga disacaridasa para degradar disacáridos, como puede ser de repente la maltosa, la lactosa, entre otros, y que se van a encargar de dividirlo en dos unidades, ¿no? De monosacárido, que pueden ser, por ejemplo, si se trata, no sé, de la maltosa, en unidades de glucosa. Entonces, si es que no hay glucosa disponible, no podrá formarse glucógeno. Por eso que es importante, ¿no? En este caso, generar estas unidades para que se pueda dar la reserva de glucógeno a nivel del hígado. Muy bien, por eso que la clave de la 12 está en la D de edad. Muy bien. Miss, ¿podría indicarme cuáles son las enzimas intestinales? Porque a mí me enseñaron solo la sacarasa, maltasa, lactasa, aminopeptidasa y nucleotidasa. Pero Sí, es mira, acá te la muestro. Creo que está en esta diapositiva. Acá está. Por ejemplo, sabemos que si te dice, no, hay una enzima a nivel intestinal y acá están, pues, las disacaridasas a nivel intestinal, tenemos la maltasa, sacarasa, lactasa. También una enzima intestinal es la aminopeptidasa y la nucleotidasa. El jugo pancreático también te provee de enzimas, como es la amilasa, como es también la lipasa, la tripsina, la quimiotripsina y la carboxipeptidasa y la nucleasa. El hígado, recuerda que simplemente provee de la bilis, que emulsifica las grasas. El estómago, hay una enzima inactiva llamada pepsinógeno que se transforma en pepsina. Y en la boca es bastante conocido que se encuentre la amilasa salival o tialina. ¿Bien? Entonces, estas son justamente las diferentes enzimas en sus respectivos puntos de acción a nivel o a lo largo del tubo digestivo. Muy bien. Miss, pero ahí no aparece la disacaridasa. A ver, la disacaridasa es un término general que se usa para decir maltasa, sacarasa o lactasa. La disacaridasa es un término general para agrupar a la maltasa, sacarasa y lactasa. Es como si yo te preguntara, dame ejemplo de disacáridos. ¿Y tú qué me vas a decir? Ya entendí. O sea, ¿Sí? sí, Ajá, como ajá. la fructosa y todo eso. Exactamente, ¿no? Entonces, si yo te pregunto los disacáridos, y tú me dices, profesora, los disacáridos son la maltosa, la sacarosa, la lactosa. Es un grupo. Igual son las disacaridasas, que incluyen a la maltasa, la sacarasa y la lactasa. ¿Ya? Muy bien. Entonces, a ver, continuando la pregunta, me voy ahora a la siguiente, que es esta, ¿cierto? Esta es tu última pregunta, ¿cierto? ¿Esta era? Sí, ¿no? En el estómago, dice, ¿no? En el estómago, cuando se hidrolizan las proteínas de los alimentos de origen animal, se permite la liberación de otros componentes del alimento, como por ejemplo vitaminas. La vitamina B12.
Por esta razón es posible afirmar que una deficiencia de vitamina B12 en el organismo puede deberse a... Ya. Entonces aquí hay que recordar un poquito la teoría, ¿no? Acá estamos a nivel del estómago. Dime. De la vitamina B12, solo sé acerca de que en el estómago hay, ¿cómo se llama? El factor extrínseco de Castle, que marca la vitamina B12 y después que está en la microbiota, creo. Ajá, del colon transverso. Pero de ahí más no sé de la vitamina B12. Ya, mira. Sucede que a nivel del estómago hay diferentes tipos celulares. Las células parietales, principales, entre otras, las células G, las células mucosas. Cada una, claro, con su respectiva función. Es así que, por ejemplo, las células parietales, aparte de producir el ácido clorhídrico, que es el responsable de ese pH ácido, también produce un llamado factor intrínseco de caso. Ese factor intrínseco es importante porque es necesario, ¿no? Este factor para que se una a la vitamina B12. ¿Y por qué? Porque solo la vitamina B12 se puede absorber si está junto con este factor intrínseco, ¿no? Esta vitamina B12, como sabrás, también llamada cobalamina, es sintetizada por la microbiota intestinal, ¿no? Bacterias intestinales. Y esta B12 necesita y precisa de este factor intrínseco para que sea correctamente absorbida a nivel del intestino. Profesora, ¿qué pasaría si no se sintetiza el factor intrínseco de Castle? No se absorbe B12. Y si no se absorbe, conlleva a una anemia llamada perniciosa. ¿Ya? Entonces, eso es con respecto, ¿no? Un poquito a la teoría. Ahora, con respecto a la pregunta, te dice, ¿no? Sabemos que en el estómago se hidrolizan las proteínas. Claro, tú sabes que a nivel del estómago, como te acabo de explicar hace un momento, se encuentra el pepsinógeno, que es la forma inactiva de la pepsina. Y la pepsina es la primera que inicia la digestión de las proteínas. Entonces, por lo tanto, se permite la liberación de otros componentes del alimento, como es la vitamina B12, por ejemplo, ¿no? Por esta razón es posible, sí, también la B12 lo podemos consumir en la dieta, ¿no? Por esta razón es posible afirmar que una deficiencia de vitamina B12 se puede deber ¿a qué? A que baja la secreción de ácido clorhídrico, a los altos niveles del factor extrínseco, ¿no? Una disminución de la síntesis hepática, la pérdida de la flora bacteriana, una elevada secreción de gastrina. ¿Cuál sería justamente la relación? Te dice por acá. ¿No? Una deficiencia de la vitamina B12. ¿A qué se debe? Y tiene que ver justamente con el factor intrínseco. A ver, ¿cuál creen que sea la clave ahí? Yo había marcado la B porque decía flora bacteriana, pero no dice que no es. Ah, ah. A ver, flora bacteriana, o sea, la flora bacteriana, como te digo, sí es responsable de la producción, pero te está diciendo aquí, no puede, dice, una deficiencia de vitamina B12 en el organismo, de repente porque no se puede absorber. A ver, vamos a leer bien las alternativas.
Ujú. Entonces, como está diciendo que está entrando esta a la dieta, por esta razón es posible afirmar que la deficiencia a ver, una deficiencia, te dice, ¿no? La liberación dice entonces, si se permite la liberación, por esta razón, pues esperando que la deficiencia puede deberse. Entonces, eso está ingresando por la dieta. Entonces, si es por la dieta, no tiene que ver ahí la flora intestinal, disminución de la síntesis hepática, entonces, baja secreción. Entonces, si hay una baja secreción del ácido clorhídrico, significa que las células parietales no están trabajando adecuadamente. Y por lo tanto, también el factor intrínseco, altos niveles. Ahí dice alto nivel factor extrínseco, no el factor extrínseco, elevada secreción de, a veces hay una elevada secreción de gastrina, está muy a la par. Ujú. Ya, elevada Es secreción de... factor Dime. intrínseco de Castley, ¿no es cierto? No es Sí, extrínseco. no es, no. Por eso que acá estoy viendo bien cuál es la respuesta, porque definitivamente tiene que ver acá la absorción con el factor intrínseco de caso. Definitivamente. Te estoy diciendo que la B2 está ingresando a través de la dieta, no por la síntesis de por la flora bacteriana, sino por la dieta. Entonces, necesariamente, al igual que la B12 que es sintetizada por la bacteria, tiene que unirse al factor intrínseco. Y este factor intrínseco, como te dije, es secretado por una célula parietal. Y esta célula parietal, a su vez, produce ácido clorhídrico. Muy bien. Entonces, tengo que ver la relación. Espérate, a ver. Ujú. A ver. Ya, si hay poca producción de ácido clorhídrico, entonces también se ve reflejado con factor. Ujú. Elevada secreción, sí, por otro lado, elevada secreción, baja secreción. Ya, entonces, como te decía, y si lo ves en esta imagen, la célula parietal no solamente se encarga de producir el factor intrínseco, también produce el ácido clorhídrico. Y si la célula parietal no está trabajando adecuadamente, esto es, no produciendo el nivel adecuado de ácido clorhídrico, se ve reflejado también en la falta de síntesis del factor intrínseco. Está como que una relación directa casi, ¿no? Entonces, si no se está produciendo factor intrínseco, no se puede unir a la B12 y por lo tanto, pues no va a ser adecuadamente absorbida. Bien. Por lo tanto, acá la clave va a estar en la A. ¿Listo? Y la B tampoco, no podría ser porque dice en el estómago también. En ¿Cuál? ¿La Cuando D? se refiere a flora bacteriana, claro, se referiría más a si es que me dijeran acerca del colon o no. Pero
en el texto te dice que la vitamina B12 ingresó con el alimento. Por esta razón es posible afirmar que una deficiencia debe deberse a, y como se está restringiendo también al estómago, estamos hablando a nivel del estómago. Tú sabes que la flora bacteriana se restringe a la zona intestinal. Sí. Ajá, y además también te está diciendo de que la B2 está ingresando a través de la dieta, no por la bacteria, o sea, no por síntesis bacteriana. Entonces, el mismo texto te está limitando, ¿no? A ver, ¿alguno tiene otra duda? ¿Todo está claro para continuar? A ver, hasta ahí respondí las preguntas que me mandaste, Sana, ¿cierto? Había otra adicional. No, Eran mis eso 5, es ¿no? todo. Sí, sí. Muchas Ya. gracias. Continúa con la siguiente, entonces. A ver, voy a descargar la otra pregunta que me enviaron. Muy bien. Ahí tenemos otra pregunta y corresponde al tema de la semana 8. Acá tengo mi PPT. Acá está. Ya. Es un tema de coordinación química. Muy bien. Entonces, a ver, dice por acá. La coordinación química en los animales se lleva a cabo por los neurotransmisores y las hormonas. Muchos neurotransmisores son polipéptidos sintetizados en el soma de una neurona y liberados para ejercer su acción biológica. ¿Cuál de las siguientes opciones sería la ruta de producción de estos neuropéptidos? O sea, de estos neurotransmisores. Muy bien. Producción, ¿no? A ver. Vamos a ver aquí. Ah, no tengo la
La imagen, pero creo que está en el otro. A ver, la semana 9. Creo que hay una imagen que nos va a ayudar. Muy bien. Acá está justamente una imagen que permite ayudar mejor. Justamente estamos viendo la presencia acá de una sinapsis y sabemos que los neurotransmisores van a ser sintetizados, liberados a nivel de las terminaciones nerviosas y van a ser liberados a nivel de ese espacio sináptico. Muy bien. Luego de haber sido liberados, estos neurotransmisores se van a unir a proteínas receptoras ubicados en la membrana del tejido diana o de la siguiente neurona. Entonces, de esa manera, pues la siguiente neurona puede excitarse, inhibirse o modificarse, ¿no? Entonces, estos neurotransmisores, ¿no? Van a ser, como te decía, liberados a partir de estas terminales. Pero ¿dónde se encuentran? ¿No? ¿Cuáles son las etapas? A ver, vamos a ver lo que te dice acá la diapositiva, la pregunta, mejor dicho. Te dice, ¿no? ¿Cuál sería la ruta de producción? Entonces teníamos acá retículo endoplasmático liso, aparato de Golgi, vesícula de secreción, aparato de Golgi, endocitosis. Ujú. Ujú. Entonces, el corpúsculo de Niels viene a ser más que nada el retículo endoplasmático rugoso, ¿ya? Y a partir, ajá, se van a sintetizar moléculas de tipo proteica. Ujú, aparato de Golgi. Ya. Entonces, la ruta sería, ¿no? Tú sabes que cuando hablamos del corpúsculo de Niels en la neurona, viene a ser justamente algo muy semejante a un retículo endoplasmático rugoso que va a sintetizar proteínas. Es así que estos corpúsculos de Niels producen, ¿no?, la proteína en sí, que luego va a ser modificada con ayuda del aparato de Golgi. Y este aparato de Golgi, ¿no?, a través de vesículas secretoras van a contener ya este neurotransmisor ya modificado, el cual, ¿no?, a través de una vesícula de secreción va a ser fusionado y liberado por exocitosis a través de la hendidura sináptica. Dicho esto, la secuencia va a ser la siguiente, ubicada en la B. ¿Ya? Entonces, nuevamente repito, los corpúsculos de Niels son aquellos que se encargan de sintetizar proteínas, en este caso proteínas que pueden ser necesarias para la transmisión del impulso nervioso de una neurona a otra. Muy bien. Y el aparato de Golgi, tú sabes que el aparato de Golgi tiene
la principal función de realizar la secreción, ¿no? De modificar alguna proteína, alguna molécula lipídica, ¿no? Y de esa manera, esta proteína ya modificada va a ser secretada en forma de una vesícula, ¿no? Va a estar contenida en una vesícula de secreción, que es el resultado, ¿no? Del aparato de Golgi, del trabajo de Golgi. Muy bien, de esta manera la clave de la 122 está en la B de bueno. Muy bien. ¿Alguna otra consulta, chicos? Muy bien, chicos. Entonces, vamos a aprovechar estos últimos minutos, la última hora, en abordar este último tema que ha sido desarrollado en esta semana, ya que veo que no tenemos dudas, consultas respecto a temas anteriores. Muy bien, igual si hubiese alguna duda, consulta, lo pueden ir indicando a través del chat. Yo he estado desarrollando las consultas, ¿no? Que han ido teniendo a lo largo del desarrollo del ciclo. Muy bien, entonces, vamos a ir pues revisando, repasando un poquito lo desarrollado en esta semana con respecto a la reproducción.
Recordando que la reproducción es una característica presente en todo ser vivo. Existen dos tipos, la reproducción asexual y la reproducción sexual. La diferencia está en que la asexual, los individuos que van a generarse son totalmente idénticos al progenitor. En cambio, en una reproducción sexual ya va a haber lo que se llama la variabilidad genética. Muy bien. Ahora, dentro de la reproducción asexual, vamos a ver diferentes modos de reproducción que varía si se trata de un unicelular o si se trata de un pluricelular. Si se trata de un unicelular, tenemos, por ejemplo, ¿no? En el caso de bacterias, tenemos a la división binaria o fisión binaria. En el caso de levaduras, por ejemplo, tenemos a la gemación. O en el caso, por ejemplo, de algunos protozoarios, tenemos la esporulación, ¿no? Son diferentes modos de reproducción asexual en organismos de una célula. Pero si se trata ya de un pluricelular y si se trata de una planta, tenemos la reproducción vegetativa, que a su vez existen diferentes modos de reproducción vegetativa, como es por ejemplo la fresa, se da a través de estolones, la cebolla a través de bulbo, la papa por tubérculo, ¿no? Luego el helecho a través de rizoma, ¿no? Y así podemos mencionar algunos ejemplos. Esto es en el caso de plantas. Su modo de reproducción asexual es a través de estos ejemplos que te acabo de mencionar. Muy bien. Profesora, ¿y los animales también pueden reproducirse asexualmente? Sí, pero los animales sencillos, como es el caso de la hidra, que se puede dividir por gemación, o el caso de la planaria por regeneración, ¿no? Se puede reproducir de manera sexual por estas modalidades. Y los hongos pluricelulares se pueden reproducir por esporas. Muy bien. Entonces, repito, hasta aquí hemos mencionado un tipo de reproducción llamado asexual, en el cual los descendientes generados son totalmente idénticos al progenitor. Muy bien. A continuación, vamos a hablar ya de la reproducción sexual, pero antes es preciso tener claro un par de conceptos, como es el caso del ciclo celular. Muy bien. ¿Qué es el ciclo celular? El ciclo celular, muy bien, es una serie de etapas que se van a estar continuamente repitiendo en una célula y la cual abarca una zona o una etapa llamada interfase y la otra pequeña llamada división celular o mitosis. Antes se creía que la etapa de interfase era una etapa de reposo de la célula previo a división, pero luego estudios posteriores indicaron que la interfase era una fase de preparación previo a la mitosis. Por esa razón que se ha subdividido en fase G1, fase S y la fase G2 a esta interfase. En la fase de G1, la célula se está preparando para entrar a duplicación o replicación del ADN. Sí, es en la fase S donde ocurre la síntesis o duplicación del material genético, ya que si la célula decide dividirse en dos células hijas, se tiene que garantizar que cada una de ellas reciba una copia fiel del ADN. Muy bien. En la fase G2 continúa el crecimiento y ya la célula se está preparando para entrar en división o mitosis. Es así que la mitosis, como bien sabemos, se subdivide a su vez en 4 etapas generales: la profase, metafase, anafase y telofase. Muy bien.
Es así que cuando hablamos de estas etapas de la mitosis, como lo tienes representado a continuación, tú sabes que en esta primera profase, la célula, o mejor dicho, en el núcleo de la célula, el material genético se encuentra todavía como que descondensado, relajado, pero a medida que aumenta o progresa la división celular, el material genético trata de compactarse, de condensarse y formar a los famosos cromosomas. Esto es ya en metafase, la cromatina llegó a su máxima condensación y los cromosomas se han ubicado en el plano ecuatorial. Luego, estos cromosomas van a ser divididos, ¿no? Van a separarse las cromátides hermanas, cada bracito se irá hacia un extremo. Muy bien, garantizando que cada célula hija reciba la misma cantidad de cromosomas. Muy bien, y garantizando que reciban también la misma información genética. Es así que ya en la última etapa llamada telofase ocurre la división del citoplasma y por lo tanto se generan las dos células hijas. Muy bien, totalmente idénticas genéticamente hablando. Muy bien, de esa manera sencilla ocurre este evento de división celular. Muy bien. Profesor, ¿y qué pasaría si yo quiero formar gametos? Entonces, si mis gametos tuviesen la misma cantidad de cromosomas que tiene cada una de mis células, y esto es 46, si mi gameto se une con otro gameto que también tiene 46, ¿no sería 46 más 46 un número duplicado a la carga genética de nuestra especie? Sí, ¿no? Entonces, es preciso que nuestros gametos presenten la mitad de la carga genética. Esto es 23 cromosomas. De manera que cuando el ovocito y el espermatozoide se junten, se restablezca el número correcto de cromosomas. Esto es 23 más 23, 46. Y para que se formen nuestros gametos con la mitad de la carga genética, quiere decir que ha tenido que pasar un evento llamado meiosis. ¿Ya? Y el proceso de meiosis garantiza la reducción a la mitad de la carga genética. Muy bien. Es así que la meiosis se subdivide en dos etapas, la meiosis 1 y la meiosis 2. La meiosis 1 también es conocida como reduccional y la meiosis 2 como ecuación. Es así que la meiosis 1, específicamente la profase, viene a ser la etapa de mayor duración de toda una meiosis, ¿no? Y a su vez la profase está constituida por, lo tenemos por acá, leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diasínesis. Muy bien, en cada una de estas ocurre un evento importante de la profase. Muy bien, es así que en el leptoteno se inicia la condensación, en el cigoteno comienza el apareamiento de los cromosomas homólogos y ya en el paquiteno ocurre el intercambio llamado crossing over. Las marcas de que ha habido intercambio reciben el nombre de quiasmas. Y de esta manera, ¿no? De esta manera, estos quiasmas
van a terminalizarse ya a nivel de la diacinesis. Entonces, una vez que ha habido este crossing over o entrecruzamiento, garantiza que los gametos que se generen sean diferentes y con ello se gana lo que se llama variabilidad genética. Es así que en esta meiosis 1, si la célula tiene, suponiendo sus 46 cromosomas, el resultado es la generación de células con 23 cromosomas. Por eso decimos que es reduccional, porque reduce a la mitad la carga genética. En cambio, la segunda etapa, meiosis 2, ya es ecuacional. Quiere decir que partiendo de células con 23 cromosomas, las células que se generarán también presentarán 23 cromosomas. O sea, se mantiene el número. Por eso que se llama ecuación. Muy bien. Entonces, teniendo claro ya estos conceptos de mitosis y meiosis, retomamos el tema de reproducción. Muy bien. La reproducción sexual, entonces, aquí ya hay intervención de gametos y sobre todo va a ocurrir algo llamado variabilidad genética. Es así que, ¿cómo se da la reproducción sexual, por ejemplo, en plantas? En plantas con flor, ¿no? En las plantas con flor vamos a encontrar 4 piezas florales importantes, ¿no? Los pétalos, los sépalos, ¿no? Los estambres y los carpelos. Quiere decir que la fusión de los carpelos dará lugar, la fusión de los carpelos dará lugar al pistilo. Muy bien, que lo estamos viendo en esa imagen. A su vez, el pistilo está conformado por el estigma, el estilo y la zona del ovario donde se encuentra el óvulo. Luego, ya dentro de la flor, vamos a encontrar estructuras especializadas encargadas de producir los gametos de la planta. Es así que el gameto femenino va a encontrarse o se va a formar dentro del saco polínico. En cambio, los gametos masculinos se van a encontrar en el grano de polen. Es así que el grano de polen presenta 3 núcleos y el saco embrionario presentará 8 núcleos, donde uno de ellos corresponde al gameto femenino o también conocido como ósfera. Muy bien. Y finalmente, ¿cómo se daría en todo caso la fecundación? Sabiendo, como te dije, que el proceso de generación del grano de polen es el resultado de un proceso meiótico, el cual genera estructuras de 3 núcleos llamado grano de polen. Estos 3 núcleos son el núcleo vegetativo, ¿no? El núcleo vegetativo y los núcleos espermáticos, que son 2. Y luego tenemos otro evento, que es la megasporogénesis, donde se forma una estructura de 8 núcleos, siendo 3, ¿no? Ubicados de manera opuesta al gameto femenino. Estos núcleos llamados antipodales se encuentran en el lado opuesto donde se ubica el gameto femenino, la ósfera, y rodeando a la ósfera lado a lado encontramos a las sinergias. Y en la parte central, los núcleos polares estarían fusionando para formar el núcleo secundario.
Finalmente, teniendo claro esto, ¿cómo se da la fecundación? Entonces, como te decía, el gameto masculino se encuentra en el grano de polen. Una vez que el grano de polen viaje a través del aire o a través de los insectos, llega a la zona del pistilo. Allí, el grano de polen cae, se impregna, se hincha y emerge el tubo polínico que va a permitir el descenso de los núcleos espermáticos, que son los gametos masculinos. Una vez que los gametos masculinos descendieron, se encontrarán con con el saco embrionario, perdón, y cada uno de estos núcleos se unirá. Para comenzar, el núcleo espermático se une con la ósfera, formándose el embrión. Y el otro núcleo espermático se formará o se fusionará con el núcleo secundario para formar el endospermo, que va a ser el tejido protector eh, de la futura semilla, ¿no? Es el tejido nutritivo. ¿Listo? Y lo estamos viendo ahí, la formación justamente del embrión más el endospermo, corresponde a la semilla, porque sabemos que luego, una vez formada la semilla, ¿no? Exteriormente se formaría la pulpa, ¿no? Se formaría el fruto, ¿no? Ahí estamos viendo en la imagen. A ver, tengo una pregunta. Déjame ver. Muy bien, ahí está la pregunta. Dice, a continuación, dice, la reproducción es un proceso biológico que permite transmitir el material genético para asegurar y perpetuar las especies. Existen dos formas de reproducción, la sexual y asexual, en cuanto a la reproducción sexual determine verdad o falsedad.
A ver, con respecto a la sexual. Muy bien. Ujú. A ver, el primero te dice, ¿no? Y otra vez haciendo hincapié que solamente te preguntan por la reproducción asexual, ¿eh? Te dice, ¿no? Solo es necesario la intervención de un progenitor. En la reproducción asexual, sí. Luego te dice, a ver, la esporulación facilita la dispersión geográfica. Esporulación, claro, por esporas facilitaría pues de que sean dispersadas en diferentes puntos. Sí. La gemación permite la permanencia de la célula progenitora. Claro, recuerda que se forman yemas. Se forman yemas y cuando se desprende la yema del progenitor, el progenitor sigue allí, así que luego te dice, se realiza el proceso de gametogénesis. Recuerda que en una reproducción asexual no hay intervención de gametos. Falso. Entonces la Profesora, clave, disculpa, dime, ¿a qué se refiere con esporulación? ya, esporulación. Ahí está. La esporulación es cuando se forman esporas. Y estas esporas pueden dispersarse, ¿no? Sean unicelulares o también, por ejemplo, en el caso de los hongos, la generación de estas esporas pueden permitir la dispersión en diferentes puntos. A eso se refiere. Ok, profesora. Muy bien. ¿Listo? Entonces, por eso que aquí en esta preguntita, pues estaba en la B, la respuesta correcta. Esta de acá es. Ya recuerda que en una reproducción asexual no hay intervención de gametos. ¿Ya? ¿Listo? ¿Alguna otra consulta? Bueno, entonces, continuando, con respecto a la reproducción sexual, ahora vamos a hacer referencia al ser humano. Comenzaremos con el aparato reproductor masculino. Muy bien. Recuerda que las estructuras asociadas a continuación al sistema reproductor masculino son a continuación, por ejemplo, tenemos aquí esa estructura que es el pene, luego el testículo, el cual va a estar justamente contenido en una estructura llamado escroto. Luego tenemos estos tubos llamados el epidídimo, ¿no? Y vamos a encontrar a varias glándulas, como es la glándula de Cooper, vesícula seminal, la próstata, que van a estar relacionadas justamente al aparato reproductor masculino. Muy bien. Se dice que la gametogénesis en los varones se inicia con la llegada de la pubertad.
Esto es aproximadamente a la edad de entre 12 y 16 años, ¿no? Estarían los varones generando ya sus gametos. Los gametos que van a ser producidos son los espermatozoides, ¿no? Y los espermatozoides van a ser producidos a nivel de esa estructura llamado el testículo. Una hormona que estaría involucrada justamente en la formación de sus gametos, como también en la determinación, ¿no?, de características secundarias en los varones, es la testosterona. Recuerda que la testosterona va a ser producida por las células de Leydig que se ubican en los testículos. Muy bien. Con respecto a las mujeres, ¿no? Con respecto a las chicas, recuerda que las estructuras relacionadas al aparato reproductor va a ser la vagina, el útero, trompa de falopio, el ovario. Muy bien. Y acá tenemos la representación de un ovario. Sabemos que el ovocito, ¿no? Una vez después ya de la ovulación va a ser transportado hacia la trompa de falopio, gracias a la acción de células ciliadas que van a revestir la abertura de este oviducto, que tiene esa forma de embudo, ¿verdad? No están unidas directamente a los ovarios, pero permite darle un trayecto desde el ovario hasta el útero. Este útero, recuerda que es un órgano bastante fuerte, donde se va a desarrollar, ¿no?, este embrión de darse la fecundación. Y recuerda que el cuello del útero vendría a ser esta parte inferior de esta estructura que lo va a comunicar con la vagina. ¿Ya? Y ahí es donde en este tubo se va a recibir, recepcionar lo que es el semen durante pues la cópula. Muy bien. Y también sabemos que es a través de esta estructura que va a servir de conducto durante el nacimiento. Muy bien. Un tema importante que vale la pena pues profundizar es respecto al ciclo menstrual en las mujeres. Y es que este ciclo menstrual comprende el desarrollo, la liberación del ovocito maduro y el desprendimiento periódico del endometrio. El ciclo menstrual está relacionado con el hipotálamo, con la pituitaria, con los ovarios, con el útero. Este ciclo puede durar en promedio unos 28 días y tiene aproximadamente 4 etapas. La primera es bastante conocida, llamada la menstruación, y dura aproximadamente entre 4 o 6 días, donde se caracteriza por la pérdida abundante de sangre a través de la vagina. Cuando termina la menstruación, empieza otra etapa llamada la etapa folicular. ¿Ya? La hormona folículo estimulante, por ejemplo, va a promover el desarrollo de los ovocitos dentro de alguno de los folículos. Por lo general, solo un folículo llega a madurar totalmente. A medida que los otros folículos crecen, ¿no? Estas van a comenzar a secretar una hormona bastante conocida que es el estrógeno, que es la que va a hacer que se inicie el engrosamiento del endometrio, ¿no? Esto puede durar entre 9 y 10 días y luego llega una etapa bastante cortita llamada ovulación, que representa el día central o el día 14 de un ciclo de 28 días, ¿no? Aquí entra a tallar la hormona luteinizante y también la folícula estimulante, que va a ser secretada por la glándula maestra, y esta fecundación podría ocurrir dentro de las 48 horas después de la ovulación. De ocurrirse la ovulación, se daría en el tercio anterior de la trompa de falopio. Muy bien.
Y después de la ovulación comienza ya la última etapa llamada la etapa del cuerpo lúteo. Aquí ya la hormona luteinizante hace que el folículo se convierta en un cuerpo amarillo, también conocido como cuerpo lúteo, y que ésta va a secretar la famosa progesterona. Esta progesterona va a ser responsable de que el revestimiento se haga cada vez más grueso y por eso estaríamos ya en una etapa llamada fase secretora. Claro está que este cuerpo amarillo, cuerpo lúteo, va a irse degenerando si es que no hay fecundación. Y por lo tanto, como se va a degenerar, este recubrimiento se pierde a través de la menstruación. Quiere decir que después de esta fase sigue la menstruación otra vez, ya que se trata de un ciclo que va a estar conformado por etapas que se van a estar repitiendo una tras otra. Pero si en todo caso hubiese fecundación, la cosa es diferente. Se va a formar una membrana, ya una membrana embrionaria, y que va a producir una hormona llamada la hormona del embarazo, la gonadotropina coriónica. Esta va a evitar que el cuerpo lúteo, el cuerpo amarillo, se degenere y mantenga el nivel de progesterona. Es así que, como no ocurre la menstruación, ¿no? Debido al nivel de progesterona que se está produciendo, ¿no? Se va a mantener este endometrio y así tiene que mantenerse durante, se mantenga el embarazo. Muy bien. Ahí estamos viendo cómo son las etapas durante la incubación. Esto, perdón, fecundación, cuando se da la unión del ovocito con el espermatozoide, como te dije, ocurre siempre en el tercio anterior de la trompa de falopio. Y a medida que se da la fecundación y la formación del huevo cigoto, como luego este huevo cigoto comienza a realizar una serie de divisiones mitóticas, ¿no? Primero es de una, luego es dos, y así una progresión geométrica con respecto al número de células que la conforman. Es así que ya para el día número 4 ya tiene un aspecto de mora, y ya para el día 5 se ha formado este blastocisto. Luego, una vez formado este blastocisto, ¿no? Se forma la blástula, ¿no? En la blástula ya estamos viendo que hay una cavidad o una estructura interna, ¿no? El blastocele. Y luego se formará ya la gástrula. Esta gástrula ya podemos encontrar, pues, que debido al reacomodo de las células de la blástula, se va a formar una capa externa llamada ectodermo, una capa interna llamada endodermo y en algunos casos, ¿no? Una tercera capa llamada mesodermo. Ya luego los tejidos embrionarios de la gástrula comenzarán a diferenciarse, se agruparán para constituir ya los diversos tejidos y posteriormente los órganos y sistemas. Muy bien. Es así que, por ejemplo, el ectodermo dará lugar a la piel, pelo, sistema nervioso, órgano de los sentidos. El mesodermo, el sistema muscular, circulatorio, óseo, excretor. Y el endodermo dará lugar al sistema digestivo y respiratorio. Muy bien. Luego tenemos, ¿no? Otros conceptos que hay que recordar con respecto a la fecundación. Recuerda que cuando se da la fecundación puede ser externa o interna. Externa es cuando los gametos son fecundados en el medio ambiente. Por ejemplo, es el caso de peces, como también de algunos anfibios. Y una fecundación interna es cuando los espermatozoides, por ejemplo, van a ser depositados en el sistema reproductor de una hembra, como ocurre, por ejemplo, en los mamíferos, en las aves, en algunos peces, reptiles.
Pero también hay un caso especial, que es la partenogénesis. Aquí el óvulo se desarrolla sin la intervención de un espermatozoide, o sea, no existe fecundación. Y este tipo de reproducción ocurre en muchos insectos, como es el caso de la abeja, donde los óvulos que no han sido fecundados dará origen a un zángano. Muy bien. Ahora, con respecto a los tipos de desarrollo, cuando un individuo nace, viene a ser semejante al adulto, pero más pequeño, como sucede, por ejemplo, en nosotros, los mamíferos, las aves, los reptiles. Por eso decimos que se trata de un desarrollo directo. Pero hay animales en que debe pasar por una serie de cambios para llegar a su forma adulta. Este fenómeno se llama desarrollo indirecto o metamorfosis y es bastante común en los insectos. ¿Ya? Listo, chicos. Entonces, hasta aquí ha sido como que un breve resumen. Voy a presentarte a continuación el material o separata. Imagino que ustedes ya han abordado esto en clase. A ver. Ya está, esta es la separata de esta semana, del tema de reproducción. Ahí están los tipos de reproducción. Hay un material que vas a aprovechar en leer con respecto a los tipos de reproducción sexual y asexual con sus respectivas modalidades. Muy bien, con sus respectivos esquemas y explicaciones. Ahí lo tienes, hay que repasar todo eso también con respecto al ciclo celular. Muy bien detallado. Acá tenemos, ¿no? Otra parte con respecto a la reproducción ya sexual, tanto en plantas como también en animales, ¿no? Acá está, como te estaba diciendo, en animales haciendo referencia al ser humano, como es el aparato reproductor en el ser humano. Ahí está justamente, hay bastante lectura que tenemos que repasar. Y ahí está justamente también la representación del ciclo menstrual con la participación de las hormonas, tanto estrógenos, la hormona luteinizante, entre otros. Muy bien. Entonces, hay bastante material, chicos, que hay que repasar, ¿no? De esta semana de reproducción. Muy bien, todo lo que te acabo de mencionar está aquí. Muy bien, entonces vámonos a los ejercicios de clase para aprovechar estos últimos minutitos que nos quedan. Profesora, profesora, buenas tardes. Buenas. En el sistema ganglionar en los animales, el anillo circunesofágico, ¿en qué parte se ubica? ¿O qué es eso? El profesor no lo mencionó. ¿Tienes el material, por favor, que donde indica eso? Sí, está en el libro de la pre. Pásame una captura, por favor, mediante, aprovechando que estoy acá.
Listo, ¿me lo enviaste por el chat? A ver. Profesora, su micro está silenciado. A ver, ¿ahora sí se me escucha? Sí, sí, ahora sí se le escucha. Ya, ya, listo. Muy bien. Entonces, con respecto a tu duda, tu consulta, bueno, ya quedan pocos minutos, entonces, decirlo rápidamente. Tu consulta va con respecto al tema de la semana 9, con respecto a los modelos del sistema nervioso. Uno de ellos es el sistema nervioso ganglionar, donde justamente te estoy mostrando acá la diapositiva, donde ya en un sistema ganglionar los cuerpos neuronales comienzan a juntarse formando ganglios. Como lo estamos viendo, tanto puede ser
en platelmintos o de repente en alguna lombriz, anélidos, artrópodos, ¿no? Entonces, estamos viendo que estos se van a encontrar en los segmentos formados por pares. Entonces, te dice, por ejemplo, ¿no? En el caso de estos ganglios, se van a comunicar, estamos viendo por aquí, a lo largo de axones que se disponen de manera paralela. Como estamos viendo en el caso de la planaria, hay dos axones, o mejor dicho, cuerdas longitudinales. Igual lo estamos viendo en el caso de los anélidos, también son dos cuerdas que se van a disponer de manera paralela. Ahora, cuando estos haces de axones comienzan a dirigirse hacia un extremo cefálico, va a constituir un aspecto de, como que de cerebro primitivo, por decirlo así, ¿no? Por ejemplo, aquí en la imagen no se muestra, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí estamos viendo un anillo o una estructura circunfaringea debido a que está cerca a la zona, ¿no? A esa estructura. Y por acá dice un ganglio cerebroideo, que lo estamos viendo en la parte superior. Entonces, un anillo circunesofágico es una estructura pues relacionada a que es el punto de, ¿cómo se dice? El punto donde se juntan o llegan, en este caso, el extremo de todos los axones, ¿no? Acá no tengo una imagen donde te represente, pero hazte la idea que viene a ser el extremo superior o el punto de concurrencia, por decirlo así, de todos estos axones que se disponen de manera lateral o longitudinal, mejor dicho, y que van a conformar una especie de anillo constricción, en este caso denominándose un anillo circunesofágico. Este es en el caso, de manera general, quienes presentan un sistema ganglionar. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, Es lo de por azul, aquí, dime, te escucho. es lo de azul, ¿no? Lo de color azul. Bueno, acá estamos viendo, como te estaba diciendo, ¿no? Justamente varía dependiendo, o sea, el término puede variar dependiendo del organismo, ¿no? Pero solamente, tal como te dice el texto, por ejemplo, estos haces de axones que se pueden disponer, por ejemplo, ¿no? Nada más para que te des una idea y para que puedas entender más o menos en un sistema ganglionar estamos así, estos son cuerdas que se disponen de manera longitudinal. En el caso de acá del anélido, por ejemplo, que es algo ya más complejo, no sé si logras ver, en este lado hay una cuerda y para el otro lado habría otra cuerda, que no la logras ver. Acá en el caso de los artrópodos, estas cuerdas, por decirlo así, ya se encuentran casi más juntas. Tanto así que estos ganglios que se estarían juntando, ¿no? Estos ganglios se están juntando cada vez más. Y ya en los moluscos, estos ganglios ya están fusionados. O sea, esto es a medida que se torna complejo el animalito, también lo hacen sus sistemas nerviosos, ¿no? Entonces, cuando te dice ahí el extremo cefálico, quiere decir que en el extremo, en este caso, mira, acá está en el anélido, acá está la boca, y estamos viendo por acá ya el extremo, esta zona de aquí, viene a ser el extremo cefálico, pero para el caso de los anélidos encontramos, ¿no? Ganglios cerebroideos, por ejemplo, ¿no? Y aquí está el conectivo circunfaríngeo, ¿no? Entonces, ahí justamente se va a formar una especie de anillo, como te decía, ¿no? Un anillo, en este caso, según el texto, llamado circunesofágico, ¿ya? Pero este Profesora, se disculpe. encuentra, como te digo, cuando se confluyen esos nervios en un punto extremo cefálico, ¿ya? Igual en la zona de aquí, en la zona de acá del insecto, o por aquí, por ejemplo, en la planaria, ¿no? Siempre en el extremo cefálico. Va a haber una confluencia de todos estos axones. Muy bien. Sí, ahora sí la entendí. Gracias. Muy bien, chicos.
Muy bien, chicos, ya me ganó el tiempo. Nos estamos viendo la siguiente semana. Nos vemos, hasta luego.